Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que puede ver este programa en internet www.ecotvpanamá.com. Cobranzas del Istmo. Este tema ya está como el tema del pan. Al principio, que cuando arrancaban las investigaciones, que las ramificaciones iban creciendo por hora y por día. El diario La Estrella de Panamá, al margen de todo lo que ya hemos venido conociendo y analizando aquí en esta mesa de Eco 360 con diversos invitados, La Estrella de Panamá nos regaló hoy una nota periodística en la que aparecen nuevas sociedades anónimas, nuevas entidades jurídicas detrás de la trama de cobranzas del Istmo. Que recuerden que la gran interrogante que el pueblo panameño y varios de los entes investigadores están tratando de determinar es quién es o quiénes son los beneficiarios finales de cobranzas del Istmo, bajo la duda razonable, y hago énfasis muy razonable, de que un contrato en el cual una sola empresa se ganó 47 millones de dólares en un periodo de tiempo tan corto, es muy difícil pensar que el único responsable o beneficiario de esos 47 millones sea el señor Cristóbal Salerno, que es el que aparece formalmente en el expediente, o una persona vinculada a Cristóbal Salerno, que lleva pues el mismo apellido. Ahora, el diario La Estrella publica que ha secuestrado, ordenado el secuestro de la empresa Cobranzas del Istmo, bienes inmuebles, cuentas, depósitos, plazos fijos, etcétera, ¿no? Luego de que encontró, escuchen esto, luego de que se hizo una auditoría y se determinó que la empresa que perseguía a los panameños y a varias empresas panameñas para cobrarle impuestos, que todo el mundo tiene que pagar impuestos, esa empresa no pagó impuestos. Lo concluye una auditoría de la Dirección General de Ingresos, que concluye que por una cifra de 4.7 millones de dólares es la cifra a la que asciende o el monto estimado que dejó de pagar la empresa Cobranzas del Istmo en impuestos. Es decir, que de acuerdo a las facultades que tiene la DGI y las facultades de ley, ya que la suma dejada de pagar o la suma de la defraudación es de 4.7 millones de dólares y la ley permite multar hasta por 10 veces la suma de la defraudación, resulta que el secuestro es hasta por la suma de 42.8 millones de dólares. Es decir, casi la misma suma que cobró Cobranzas del Istmo en comisiones. Irónico que la empresa contratada por el Estado para cobrar impuestos, que se ganó una comisión de 40 y pico millones de dólares, según una auditoría de la propia DGI, haya dejado de reportar esos ingresos o esas ganancias al Estado y por ende haya defraudado en las obligaciones tributarias. Qué ironía, por un lado, y por otro lado, resulta que esta defraudación es en los años 2012 y 2013, es decir, en los años en que estaba trabajando para la misma Dirección General de Ingresos. Es decir, que era la propia Dirección General de Ingresos la que podía constatar que esa empresa no pagaba impuestos. Y hubiera, por ejemplo, podido cancelarle el contrato. O sea, muchas más razones van saliendo para ir confirmando que había un interés específico y particular de hacer negocio con esta empresa y no cobrar impuestos. Bueno, no vamos a detallar tanto, entrar en profundidades con respecto a los nuevos elementos de esta trama, pero sí surgieron cosas interesantes. Por ejemplo, de acuerdo a esta publicación del diario La Estrella, hay unas empresas, específicamente Tierra Securities Ltd. Y Pomegranate Corp., que son dos sociedades con respecto a las cuales Cobranzas del Istmo dedujo
una cantidad importante de millones de dólares como supuestas pérdidas. Supuestas pérdidas. Pero más interesante aún es la vinculación entre Cobranzas del Istmo y la empresa Langton International Holding Ltd. ¿Por qué digo que es más interesante? Porque resulta que a través de unos cheques, según esta publicación, cheques de Cobranzas del Istmo del banco Multibank Inc. y ponen el número de la cuenta, cheques por 9.4 millones de dólares se giraron para abonar un préstamo a la empresa Langton International Holding. Casi 10 millones de dólares para abonar un préstamo. Y resulta que cuando se analizan los estados financieros y los documentos de Cobranzas del Istmo, como lo confirma la propia DGI, no hay ninguna constancia de ningún préstamo ni cuenta por pagar por razón de este préstamo por parte de Cobranzas del Istmo a esa empresa. Es decir, pareciera ser una simulación, pero esto lo tendrían que determinar las autoridades. Y finalmente, para poner la cereza al pastel, la empresa Langton no surge solamente ahora con respecto a ese pago de ese supuesto préstamo que tenía Cobranzas del Istmo con esta empresa, sino que fue la empresa Langton International Holding la que actuó como garante en favor de Cobranzas del Istmo frente al Estado para poder sustentar o garantizar el contrato que el Estado le dio a Cobranzas del Istmo. Señores, esta situación se va ramificando, se va complicando y yo tengo una preocupación con la que quisiera cerrar este bloque y creo que la hemos compartido con otros invitados en otro momento. Pareciera que los medios de comunicación, en este caso en particular, y la opinión pública, van mucho más rápido que las autoridades del Ministerio Público. Este escándalo de Cobranzas del Istmo tiene ya varios meses dando vueltas y las denuncias varios meses también, a pesar de que el Ministerio Público tiene facultades de oficio para poder, a estas alturas, haber llegado a seguir el dinero, haber llegado a seguir cómo se movió ese dinero luego de que el Estado lo pagó a Cobranzas del Istmo. ¿Qué pasó después de que ese dinero se depositó en la cuenta de Cobranzas del Istmo? ¿Hacia dónde se giró? ¿Cómo se movió? ¿En qué propiedades se invirtió? Etcétera, etcétera, etcétera. Y las personas que fueron responsables desde el inicio del nacimiento de este contrato, y esto lo voy a decir de manera muy responsable, no se quiere concluir bajo ninguna circunstancia que tienen responsabilidad. El ministro Alberto Vallarino, ni el ministro Dulcido de la Guardia, ni Luis Cucalón, ni Fran de Lima. Esto tiene que ser confirmado a través de un proceso. Sin embargo, los cuatro han dicho que no saben quiénes son los beneficiarios finales de Cobranzas del Istmo. Y eso es difícil de creer. Y aquí presentamos y contrastamos las entrevistas de cada uno hace unos días. Yo creo que este país se merece que estas cuatro personas que ya han tenido la oportunidad de decir esto en los medios de comunicación, lo digan frente a una fiscalía, en el Ministerio Público, en una investigación donde ellos bajo juramento le digan al Ministerio Público: no conocemos quiénes son los que están detrás de Cobranzas del Istmo. Y así ayudaría mucho más con esto y con todo lo que saben a encontrar a los responsables o a los beneficiarios finales, que son los que cobraron este dinero de los impuestos de los panameños y la comisión escandalosa de Tocumen S.A. Eso es lo que debe pasar en materia de justicia en el tema de Cobranzas del Istmo. Lo dejamos hasta ahí. Al regresar en Eco 360, Contrarreloj, jueces juzgados y juego trancado. Ya volvemos. Eco 360.